dentro de los debates, múltiples debates que ha concitado la administración de Andrés Manuel López Obrador, es este tema de las puertas giratorias de funcionarios que vienen del sector privado, pasan al público, luego del público al privado, con posibles conflictos de interés. Como usted sabe, la semana pasada el presidente, junto con el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues acusó a 9 funcionarios, exfuncionarios de gobiernos pasados, pues de haberse pasado al sector privado y con posibles conflictos de interés en detrimento de los intereses del sector público. Yo creo que aquí hay muchos temas que discutir, desde luego, si se vale moralmente acusar a exfuncionarios, no legalmente, sino moralmente, pero creo que el tema de fondo, Valeria, es el tema que sí tienen todas las democracias liberales de qué hacer con las puertas giratorias para evitar los conflictos de interés, ¿no? No, desde luego, porque hay que reconocer además que los conflictos de interés existen en ambos sentidos. Sí. Lo que sucede en muchas economías que queremos quizás emular en algunas cosas es hay regulación que controla o que limita de alguna forma cómo puedes pasar del sector público al privado, pero también al revés, del privado al público, ¿no? En México no tenemos esa segunda parte. En México lo que tenemos hoy en día es cómo vas a pasar del público al privado. Y ahí, si estás en la misma área en la que tú regulabas o autorizabas o tenías algo que ver, que manejar información privilegiada, te tienes que esperar un año. Hay un periodo de veda. Hay un periodo de veda de un año. Normalmente lo que sucede es que funcionarios públicos o exfuncionarios públicos solían irse a la academia un año o viajar por el mundo en diferentes foros, en diferentes think tanks y demás, y luego se incorporaban a algo que les compitiera. El otro lado no lo tenemos. O sea, el cómo pasar del sector privado al público, ahí no tenemos nosotros hasta ahora esa la declaración giratoria de conflictos de interés, ¿no? Pero lo declaras, nada más. Sí. O sea, no te impide. Tú puedes decir yo ya de ¿En otros países sí hay regulación del privado? En otros países hay regulación. En Estados Unidos, por ejemplo, hay regulación donde para pasar del privado al público hay regulación. O sea, por ejemplo, si tú trabajabas en un banco y quieres entrar después a trabajar al sector regulador bancario, no puedes. Tienes que decir, bueno, solo puedo en estas áreas que no están relacionadas con lo que yo hacía en el banco. Ahora, no es únicamente por industria, o sea, sí es muy específico, podríamos decirlo como con bisturí, ¿no? Si tú te dedicabas a esto en, no sé, Bank of America, entonces no puedes regular a Bank of America. No quiere decir que no puedas trabajar en el sector regulador. Sí puedes trabajar en el sector regulador, pero vas a tener que tener cuidado en lo que haces con Bank of America. Entonces ahí hay un limitante importante. ¿Cómo funciona en otros países? El límite en Estados Unidos es de 2 años, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Canadá hay un comisionado que se encarga de ver conflictos de interés y temas de ética que dura 1 año, ¿no? O sea, sí hay una veda, por decirlo de alguna forma, de 1 año, donde además el comisionado, que es un miembro del Parlamento, para asegurar que no dependa del gobierno en turno, sino que esto se mantenga, evalúa si la persona en cuestión tiene o no este conflicto de interés. En otros países que yo creo que no queremos emular, por ejemplo, hay una veda de 4 meses, como es el caso de Brasil, ¿no? En Brasil el conflicto de interés es solo 4 meses. Pero hay un tema también interesante. En algunos países, de estos que quizás siempre hablamos como los que queremos copiar, como los nórdicos, en Noruega, por ejemplo, hay también estas vedas, estos periodos que le llaman ellos cooling off, pero pagados. Entonces, no puedes trabajar 1 año, trabajaste en el sector financiero, muy bien. No pero te dan una especie de pensión. Te dan una especie, es menor al sueldo que recibías, eso es como lo que está en la ley, es menor al sueldo que recibías, te damos tu sueldo para que no trabajes en nada relacionado durante 1 año, ¿no? Y entonces te puedes aislar y te puedes dedicar a lo que tú quieras 1 año en lo que pasan esos conflictos que podrías haber tenido. Nadie tiene 10 años. 10 años como está diciendo López Obrador que quiere poner en la ley, ¿no? Bueno, pues yo supongo que él piensa que se va a quedar ahí mucho más tiempo que eso y que entonces no va a tener problemas con eso. Pero bueno, a ver, está pasando algo muy mal en México hoy, que es una ofensiva del presidente y de sus colaboradores contra un regulador, García Alcocer, que si algo ha hecho bien es cumplir exactamente la norma a que está obligado como personaje
con responsabilidades públicas, que es declarar a tiempo, en su momento, todo lo que tenía que declarar como funcionario, incluyendo sus conflictos de interés. Posibles conflictos de interés que él tenía. Sí. Eso es público desde el año 2016. Correcto. Yo no sé, a ver, Valeria se acordará, si hay algún funcionario del López Obrador que haya hecho eso. Creo que no. Todo es cuento. Claro que no, porque la declaratoria de conflicto de interés es reciente. Lo que este funcionario sí hizo. La ley puede ser buena o mala. Yo no sabía, por ejemplo, es muy interesante el tema de que no esté regulado, cómo pasas de privado a público. Sí. Me parece importantísimo. Sí, está también interesante, claro. Pero en todo caso, lo que estás obligado tú es a cumplir con la ley que tienes en tu país. Sí. Y esa es tu tarea, y esa es tu obligación, y esa es tu moral. Sí. No hay una moral aparte de lo que dice la ley. Bueno, hay la moral privada, desde luego. Sí. Pero para un funcionario público, para un político, La ley es la moral. La moral a que está obligado es a cumplir la ley. El funcionario público, el presidente, la única moral objetiva que pueden, pública, de que pueden hablar y exigir es el cumplimiento de la ley. Entonces me parece realmente muy abusivo que a un funcionario que ha cumplido estrictamente con la ley a que está obligado, lo tengan en estas horas bajo fuego porque quieren que renuncie. Creo que es un Ya caso, le habían pedido la renuncia, ¿no? Le habían pedido la creo que es un renuncia. caso de abuso de poder visible Déjame ponerlo de manera diferente. Ojalá del gobierno contra un o funcionario. vamos a hacer que el estándar que le están aplicando al señor Guillermo García, A ver, que se lo apliquen a ellos. que se lo apliquen a ellos. A ver, yo creo que eso sería lo consistente. Y por cierto, no solamente el de la CRE. La semana pasada fueron a 9 funcionarios de gobiernos anteriores que el presidente dijo que, bueno, sí, fue legal, pero fue inmoral. Bueno, y al de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya lo corrieron. Ese De él no hablamos porque ya fue. Entonces, a lo mejor hay mucho que componer, digamos, en la ley, a lo mejor un año no es suficiente, pues entonces que arreglen la ley, Claro. ¿no? Que introduzcan este elemento de cómo se pasa de lo privado a lo público. Pero me parece a mí que lo que están obligados los funcionarios es a cumplir la ley. Y que una vez que la cumplen, no deberían ser ni estar sujetos a una ofensiva política. Sí. Yo creo que básicamente inmoral, desde el punto de vista de la legalidad, para presionar a un funcionario que ostensiblemente está en condiciones Pero de debilidad. la pregunta también, Héctor, ¿por qué él piensa, López Obrador, que puede ser de otra manera? Pues por una razón muy sencilla, porque sí habían usos y costumbres en México. Es decir, un alto funcionario, la inmensa mayoría, por lo menos de Echeverría para acá, no repetían en los gabinetes. Era muy difícil repetir. Hubo algunos, muy poquitos que sí, 2 o 3, no muchos más, que repitieron. La mayoría contendían por la presidencia, uno ganaba, 4 o 5 perdían, y los que perdían se iban a su casa, no volvían a tener una gran chamba en el gobierno. ¿Qué hacían? ¿De qué vivían cuando salían del gobierno? Que es lo que recuerda López Obrador, con excepciones que todos conocemos, personas muy honestas, que se les ve en su vida cotidiana. Un ejemplo, para no hablar de casos personales, porque no está Javier aquí, obviamente el padre de Javier, su tío, por cierto, bueno, pero muchos otros vivían de lo que se robaron. No necesitabas irte a trabajar a una consultoría o a EDF o a Lenovo o a no sé qué. ¿Por qué? Pues porque te atascabas durante los 5 años que eras secretario de la Reforma Agraria o de Recursos Hidráulicos, te atascabas, con eso y hacías tu bien guardadito y de eso vivías después. No había que regular esto, no era necesario. Coyotes profesionales. Bueno, podías volverte después coyote, ponías tu
y despacho, gestionaban pero era permisos. complicado. Conocidos. Era complicado. Era complicado porque ya incluso, no, porque tú ya no tenían los contactos. eras un derrotado, Sí, eras un apestado. sí. Tú habías perdido, no ganaste, perdiste. Pero ya de la democracia para acá, digamos, A ver, del tú 2000 para imagínate, acá. bueno, pero vete un poquito antes, Sí. ahorita porque falleció hace poco, con todo respeto, por ejemplo, Alfredo del Mazo, Sí. o Sergio García Ramírez, fueron finalistas en el 88, perdieron. Alfredo del Mazo, si tú querías algo del gobierno de Salinas, No, nada. el último Sí. personaje al que le ibas a pedir que te ayudara a conseguir un permiso de lo que fuera, sería Alfredo del Mazo. ¿Por qué? Porque está apestado, porque perdió. Pero tenía un gran ascendente en el Estado de México. Sí, seguía eso, siendo ahí parte de sí, Atlacomulco. bueno, tanto que su Bueno, fue luego gobernador. exacto, ¿no? Exacto. Pero, no, hay y su que ver sobrino fue presidente de México. ¿Qué país tiene en mente López Obrador cuando piensa 10 años y eso? Porque no le preocupan estas cosas, ¿no? Todo esto que dice Valeria no le interesa en lo más mínimo. ¿Por qué? Pues porque el problema se resolvía de manera muy sencilla. Robabas. Y ya. Ahora, me parece muy grave, porque o sea, Sí. yo creo que hay una función en términos económicos muy importante de que se mezclen los funcionarios públicos y los privados en ciertos momentos de la vida. Se transmite experiencia. O sea, normalmente un regulador, yo trabajé en el sector regulador muchos años, normalmente un regulador va atrás de las tecnologías, va atrás de lo que está pasando. Y bueno, ya luego la ley... O sea, sí tiene que siempre haber va vasos tarde. comunicantes, es lo que estás Tiene diciendo. que haber vasos comunicantes. Ahora, una cosa es vasos comunicantes y otra cosa es lo que vemos, por ejemplo, en esta película Vice, maravillosa, no sé si No la la han visto, hemos visto. sobre Dick Ah, Cheney, sí. ¿no? Dick No la he Cheney, visto. que pasaba del gobierno a Halliburton, no, de pero Halliburton eso al es gobierno, historia. No, y pero el eso único que se enriquecía era Halliburton, ¿no? pero eso es En todo esto, y Dick Cheney. Eso No, por eso, es que... Pero es que Sí. en Estados Unidos sí hay puertas giratorias. Claro. En México A ver. en realidad no hay. No, cada vez más, sí las Yo creo que sí. sí A ver, Bueno, Yo todos creo que estos, alguien todos que- estos que nombró Los nueve, a Dalí de la modalidad que hay en ver, México, vamos, que es vamos Bartlett, viendo. Bueno, los 9 que Bartlett, nombró el que Bartlett, nombró, pero a ver, los 9 que nombró Pedro Bartlett, Aspe no volvió al gobierno nunca. No. José Córdoba no Pero volvió al sí se fue gobierno al Es que nunca. ese es el punto. Se fue al es que ese es Carlos el Ruiz. punto. Por Por eso. eso, pero giratorio quiere decir Ah, que ok, regresa. ok. Entra y sale. Bueno, Luis Entra y Telles sale. sí. Luis Telles sí, por ejemplo. Telles Luis sí, se fue al sí. privado, regresó Y al público. una vez. Chucho Reyes Heroles también estuvo en el sí, gobierno, sí, se fue al sí. privado y regresó al público y regresó ahora al privado. Chucho Reyes O sea, Heroles sí y hay. Luis Telles sí, son Sí. los de los nombrados, creo que son los únicos. Los Exacto, otros no. exacto. Eso sí es Y puerta son giratoria. más bien la excepción, en Sí. México. Pero Y hay además que- es y gente hay que que decir tiene que las- profundo conocimiento y conocimientos técnicos Claro, que no claro. quieres perder porque son nada más muy específicos de áreas muy específicas. Entonces no los quieres mandar a que estén en su casa. No debes. Pero yo insisto, a lo que están obligados es a cumplir la ley. Y en el caso Sí, de varios de los totalmente. que mencionaron aquí, como Jesús, como Luis Telles, como Jesús Reyes Heroles y como Luis Telles, las imputaciones fueron falsas. Falsas. Es decir, había mentiras y errores clarísimos en las imputaciones de los años en que habían trabajado. Tal cual, de sus- ni siquiera el de sus cuidado. supuestos- Ni no, siquiera lo nada. cuidaron eso. Pero Es decir, es que desde da el lo punto de mismo. vista de la ley, no había ninguna imputación que hacerles. Sí. Y el abuso de poder me parece a mí que consiste en aprovechar la posición de poder para echar encima de alguien una imputación difamatoria. Me Así parece es. gravísimo porque eso es llegar Sí. a las cortes de brujería de Salem. Bueno, La lo que picota donde moral. Lo que alguien pasó hoy decía en la algo, ¿no? mañana, que ustedes estaban platicando, ¿no? Que lo Así es. acusaron hoy a Al presidente de la CRE. Al de la CRE García Alcocer, Sí. de que su hermano lavaba dinero porque había viajado a Guatemala. Exacto. O sea, Así es. todos los que viajan a Guatemala lavan dinero. Me parece gravísimo tener estas acusaciones muy frecuentes desde la plaza pública, con todos los foros No, abiertos. y el presidente, es que con es el este presidente tema de moral México. atrás del presidente. No Sí. sé de verdad cómo no es que no estamos todavía más preocupados todos. Porque empezar así un gobierno, oye, llevan 2 meses, empezar así un gobierno, esto se está
convirtiendo Ahora, en Inquisición. si el estándar va a ser moral, otra vez, pues que lo apliquen para ellos mismos. Y empecemos con el señor estándar Bartlett. no puede ser moral. ¿No? Adalid de la moralidad en México. ¿De qué vivió el señor Bartlett cuando no estaba trabajando en el gobierno? Tú lo sabes. Bueno, fue ¿no? diputado, fue senador. No, pero hubo un momento en que no trabajó en el Hubo gobierno. Un rato largo, sí. Y que yo sepa, nunca se contrató en una empresa privada. ¿No dio clases? ¿No fue académico? Creo que no sé. No Entonces, recuerdo que... A ver, vamos. Es que esa es la Es que si sugerencia vamos a del aplicar, presidente, si no vamos a nosotros. aplicar la picota moral, apliquémosla a todos. Y a ver quién cierra la puerta, ¿no? Pero si vamos a aplicar la picota moral, nadie la va a pasar. No, yo creo que no hay que No debemos hacer no hay eso. No, claro que no. No hay que claro no. aplicarla ni en el tribunal público, ni Nada. ni tampoco en los medios. Hay que Sí. tener, Por supuesto, hay que tener cuidado. porque Muchísimo La cuidado. gente está obligada a respetar la ley. Así es. Y hay un problema cuando violan la ley. Nada más. Así es. Los juicios de intenciones, los juicios de supuestas, Claro. todas esas cosas Pero el que está no abriendo, puede ser parte de Pero el que está abriendo de la puerta es conversación. el presidente de México. Bueno, pues sí. ¿No? Y empecemos con la pregunta, ¿es moral eso? Pues hay que decirle que eso es Hay que decirle eso que es sin moral abuso de abusar poder. sin Es un pruebas. abuso Hay de que poder. decirle que Es sin un moral abuso, abusar sí. sin pruebas. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a analizar la decisión del presidente Trump de declarar una emergencia nacional. Hay una emergencia, no sé si se ha usted enterado, en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso dice Trump. Regresamos en un momento más.